Modernismo en Portugal y Brasil. Características del modernismo: se opone al realismo, carácter rebelde, plenitud histórica, utilización del verso libre, gran riqueza de vocabulario, modificación del lenguaje, interés por lo exótico, oposición al regionalismo estrecho. Su lema es el arte por el arte. Modernismo en Portugal comprende 4 periodos diferentes: el orfismo, el presencismo, el neorrealismo y el surrealismo. El orfismo se desarrolló entre 1915 y 1927, primera fase del modernismo en Portugal. Se hizo pública con el primer número de la revista Orfeo en 1915, fundada por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Luis de Montalvor y Ronaldo de Carvalho. La revista tuvo una duración efímera, pero logró la difusión de los ideales de los primeros modernistas. El presencismo es la segunda fase. Se desarrolló entre 1927 y 1940. Los escritores destacados fueron José Reggio, João Gaspar Simões, Miguel Torga e Irene Liszt. Difundieron sus ideas en la revista Presencia, fundada en 1927. Ayudó a consolidar el movimiento modernista, presentando una literatura íntima volcada hacia la introspección. El neorrealismo surgió entre 1940 y 1974 en un conflictivo contexto histórico-social. Ideales divulgados por medio de las revistas Seara Nova, Sol Naciente y Diablo. Defienden una literatura crítica, denuncia social combativa y reformadora, inspirada en los preceptos marxistas. Representantes: Redol Alves, Manuel da Fonseca, Alfonso Ribeiro, Joaquín Novio, Mário Dionísio, Carlos de Oliveira, entre otros. El surrealismo, desarrollado entre los años 1947 y 1974, es la última fase del modernismo en Portugal. Sus principales características son la escritura automática, libre asociación de ideas y palabras, modificación de las estructuras de la realidad basada en los contenidos oníricos. Fue un periodo corto pero importante para las artes y las letras de ese país. Representantes: Antonio Pedro, José Augusto Francia, Alexandre O'Neill, Mario Cesarini, entre otros. Fernando Pessoa fue uno de los escritores más completos de la literatura portuguesa. Comenzó a destacar como escritor a partir de sus primeros archivos sobre las nuevas tendencias modernistas. Fue gracias a la creación de sus heterónimos que alcanzó notoriedad mundial. En sus textos encontramos un sentimiento nacionalista. Crea su propio arte de escribir en el proceso de multiplicar. Ortónimos y heterónimos. Ortónimo, el mismo. Es el nombre propio del escritor que crea heterónimos. Heterónimos se funda en la premisa de que existe una voz original que asume el reto de dar vida a otras voces. Pessoa le dio a sus heterónimos nombres diferentes, características físicas y personalidades con fecha y lugar de nacimiento, como si fueran realmente otras personas. Sus heterónimos: Alberto Caeiro, segunda voz, al que Pessoa llamó maestro. Nació en Lisboa, sin profesión y sin instrucción. Marcado por la simplicidad, sus poemas hablaban de felicidad y emoción, interpretación filosófica de la vida. Ricardo Reis, la tercera voz, el monárquico exiliado, era médico. Nació en Oporto en 1887, aprovechaba la metodología grecolatina, los poetas clásicos del pasado, con un lenguaje rebuscado, daba un tono pesimista a sus textos. La cuarta voz, Álvaro de Campos, el ingeniero desencantado, nació en Tavia en 1890. Era un poeta del futuro que denota
En sus versos hastío y desasosiego. Escribía con innovación, se identificaba con la vanguardia europea, pensaba a través de sensaciones. Modernismo en Brasil. Se caracterizó por el propósito de construir una verdadera cultura brasileña, liberándose de valores europeos. Fue un movimiento cultural muy amplio que afectó tanto a la literatura como a las artes plásticas. Abarcó desde 1922 hasta 1945. Se adaptaron elementos de vanguardia como el cubismo y el futurismo. Tuvo en cuenta las tradicionales culturas brasileñas. Promovió un cambio sustancial en el ambiente intelectual y artístico. La literatura brasileña deja de ser solo una literatura patriótica para ser propia, autóctona. Tenía dos ideas principales. La primera, la renovación estética, y la segunda, el reconocimiento de lo propio y lo nativo. El punto de partida. La Semana de Arte Moderno celebrada en San Pablo de febrero de 1922. Participantes: Emiliano Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Víctor Brecheret, entre otros. No querían ser nuevos, sino actuales. Querían ser nacionalistas sin dejar de ser brasileños. Querían el progreso sin olvidar el pasado. Querían un arte libre de prejuicios artísticos. La primera fase. Se caracteriza por marcar una posición rompiendo con las estructuras heredadas del pasado, apostando a lo moderno, original y polémico. Se busca la identidad brasilera en sus orígenes. Es un movimiento nacionalista que busca afirmarse en el aspecto lingüístico. Fue un periodo cultural con manifiestos y revistas como la revista Claxon, considerada la primera revista modernista que sirvió para comunicar las ideas del modernismo. Su duración fue corta, se publicaron solo 10 números. En la segunda fase, se entiende desde 1930 hasta 1945. Es un periodo rico en producción literaria. Sustituyó el carácter destructor por la intuición constructiva, reconstruyendo valores y una configuración de un nuevo orden estético. El universo temático se amplía. Gusto por la expresión actual e imaginativa. Surge el antiacademismo. Incluyó nuevas preocupaciones de orden político, social, económico, humano y espiritual. Representantes del modernismo brasileño. Entre ellos se destacan Oswald de Andrade, poeta, ensayista y dramaturgo. Nació en San Pablo de 1890 de una familia acomodada de sus viajes a Europa, conoció los movimientos vanguardistas y trajo a Brasil lo aprendido sobre futurismo. En 1924 publicó el manifiesto Pau Brasil con principios de la revolución artística del modernismo. Se mantuvo vigente hasta 1928, cuando es publicado el manifiesto antropófago, el primer número de la revista de Antropofagía, vehículo de difusión del movimiento brasileño. Raúl Bock formó parte de la primera generación del modernismo brasileño y escribió la obra maestra del modernismo, Cobra Norato, un libro de poesía, un drama épico y mitológico. Es sin duda un texto de intenso valor por sus relatos vigorosos, su estilo lírico, el uso equilibrado y creativo de las tradiciones populares. Es hoy clásico de la literatura de Brasil. Representante del modernismo brasileño. La poesía de Mario de Andrade. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas, gente a quien los golpes duros de la vida le enseñó a crecer con toques suaves en el alma. Sí, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez puede dar.